¿Qué onda? ¿Entraron a álgebra? Tenía análisis matemático, boludo. ¿Alguien vio la Sí, pero yo mantis me lo aparte para de clase Horacio? álgebra. Ah, no, sí, yo entré. El gráfico era como nuevo? iba No. de picos, como de solo en la parte decimal Sí, subía. Rango. Como un serrucho queda. Sí, Sí. la imagen es 0,1, muy bien. 0 cerrado, abierto en el 1. Así es. Ven, ¿qué te estamos Cerrado en el 0 y abierto en el 1. Es decir, que está ¿Sí? acotada, es una función que No me está gusta. acotada entre 0 y 1. ¿Está? Pero el 1 abierto, nunca toma el valor 1. Bien, entonces viene el trabajo de investigación. Sí, era cortito, por eso no decidí darlo, porque era para ustedes. Yo cuando son cosas muy grosas, obviamente que no les voy a pedir que investiguen si son cosas muy complicadas. Si era una cosa muy sencilla que era fácil de investigar, y ese día no tenía tiempo para explicar, entonces dejamos para que ustedes expliquen, investiguen, digo. Bueno, voy a poner a grabar. Está grabando. Vamos entonces a comenzar con el tema que nos corresponde hoy, que es sucesiones. Es un tema interesante, importante, y es lo previo a dar series. Es decir, no podemos dar series si el estudiante no sabe sucesiones. Entonces voy a poner como título sucesiones. Las sucesiones las podemos definir como una función muy particular cuyo dominio es el conjunto de números naturales y el rango el conjunto de números reales. Es decir que las sucesiones, insisto, es una función muy particular, generalmente se designan con la letra minúscula y se escribe a su n entre llaves, porque son infinitos términos, donde el dominio de esta sucesión siempre son los números naturales, es decir, que le asignamos a n desde 1 hasta el infinito, y el rango, porque no podemos saber la imagen, son siempre los números reales. Entonces, el estudiante tiene una sucesión a su n, ¿y cómo la va a escribir? Va a escribir el A1, el A2, el A3, el A4, punto suspensivo, el A sub n, y esto sigue hasta el infinito. Es decir, que los términos de una sucesión, que se llaman elementos de la sucesión, son infinitos términos, y hay que asignarle valores a n desde el 1 hasta el infinito. Muy bien. Una sucesión tiene como importancia el término a sub n. El término a sub n recibe el nombre del término general de la sucesión. Término general de la sucesión. Entonces, voy a mostrar algunos ejemplos de sucesiones, y entonces, por ejemplo, el estudiante tiene una sucesión de esta característica, la sucesión a sub n, que está dado siempre por una fórmula que, por ejemplo, podemos tener n cuadrado más 1. Ese es mi término general. El n cuadrado más 1 es el término general. Entonces, si yo tengo que calcular los términos de esta sucesión, me piden que escriba algunos, yo tendría que empezar. Tendríamos el 2, el 5, el 10, el 17, el 26, el 37, y así sucesivamente el estudiante puede escribir todos los números que él desee, asignándole valores a n, siempre valores naturales. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4. Voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el a sub n es 1 sobre n, y ahí tendríamos el 1, el 1 medio, el 1 tercio, el 1 cuarto, el 1 quinto, el 1 sexto, y así sucesivamente. Y después podemos tener alguna sucesión
de estas características que diga menos 1 a la n de 2n más 1, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema que va a tener esta sucesión? Los signos de los términos irán intercalados. Todo va a depender de la paridad de n. Si n es un número impar, quedará negativo, y si es par, quedará positivo. Por ejemplo, el primer término es el menos 3. El segundo término es el 5 positivo. El tercer término es el menos 7. El cuarto término es el 9 positivo. El quinto término sería menos 11. Y si hacemos un término más, que sería el sexto, tendríamos 13. Y entonces ahí el estudiante observa que los términos de sucesión intercalan su signo. Es el menos 3, el 5, el menos 7, el 9, el menos 11 y el 13, y así sucesivamente. Bien. Las sucesiones pueden ser sucesiones que están dadas por una sola fórmula, o pueden ser sucesiones por recurrencia. Entonces, le voy a sacar foto a esta pizarra porque la voy a borrar para seguir comentándole los distintos tipos de sucesiones. Profe, ¿estos son los de una sola forma o de recurrencia? No. Estas son que ya te dan la fórmula o el término general, así se llama, y vos podés calcular como cualquier función dándole valores a n. En este caso tenés que tener cuidado que solamente le podés dar valores a n que sean naturales. ¿Está? Gracias, profe. Bien. Entonces ahora vamos a ver otro tipo de sucesiones que son sucesiones por recurrencia. Existen infinitas sucesiones por recurrencia, podemos inventar las que nosotros querramos, pero siempre tomamos como ejemplo la sucesión de Fibonacci. Entonces voy a poner acá como título sucesiones por recurrencia. Y se llaman así porque uno recurre al dato anterior para calcular el siguiente. Entonces, la sucesión más importante de este tipo es la que nosotros llamamos sucesión de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano que una de las tantas cosas que hizo fue tener una sucesión muy particular que cumplía con un montón de propiedades. Si al estudiante le interesa, porque nosotros lo único que nos interesa es que sepa cómo formar la sucesión de Fibonacci, pero por ahí hay estudiante que le gusta todo este tema, puede investigar y va a ver la cantidad de propiedades que tiene la sucesión de Fibonacci. Yo le voy a nombrar una, que es más o menos una de las cosas que ya vimos cuando vimos los números reales. Bien, la sucesión de Fibonacci proponía lo siguiente, que la sucesión a su n tenía que cumplir con estos requisitos. El primer término y el segundo tenían que ser iguales a 1. Repito, el primer término y el segundo término tenían que ser igual a 1. Y a partir del tercero se calculaba con esta fórmula, es decir, que an más 2 se calculaba con a n más 1 más a su n. Para un n, obviamente, en este caso, mayor que o igual que 1. Esa es la fórmula que iba a utilizar el estudiante para calcular la sucesión de Fibonacci. Entonces, si quieren escribir los términos de sucesión de Fibonacci, el estudiante tiene que comenzar que los dos primeros términos tienen que ser 1. ¿Cómo le parece con la fórmula que está acá abajo, que sería el tercer término? 2. 2, muy bien. ¿Quién sería el cuarto? 3. Genial. ¿Quién sería el quinto? 5. 4, 5, bien. ¿Quién sería el otro? 8, 8, 13, 21,
34, 55, y así el estudiante puede seguir obteniendo todos los números que quiera de la sucesión de Fibonacci. Acuérdense que siempre los términos de una sucesión son infinitos. Lo único que nosotros hacemos es escribir solamente algunos. Bien, en la práctica, a ustedes les van a pedir que escriba algunos términos de la sucesión, pero a veces le van a dar la sucesión y ustedes tienen que descubrir la fórmula, y eso es difícil. A mí me gustan esos ejercicios, generalmente aparecen en las revistas o aparecen en algunas redes, por ahí en Twitter o en el Facebook, aparece alguno que pone un ejercicio y dice qué número sigue. Evidentemente esos números, cuando te ponen qué número sigue, es porque guardan una cierta relación y ustedes tienen que tratar de encontrar esa relación. Algunos parecen sencillos y otros no tanto, y por eso son interesantes. A mí me gustan mucho esos porque son atractivos para mí, me gustan ese tipo de ejercicios. Bueno, una de las tantas propiedades que cumple la sucesión de Fibonacci es que si el estudiante toma un valor cualquiera y lo divide por el anterior, ese cociente cada vez se va a aproximar a un número muy importante que hemos hablado nosotros ya en los números reales. Massa le contó que había 3 números importantes en la matemática y los 3 eran irracionales. ¿Se acuerdan cuáles eran? El pi, el número de oro, y... Es pi, e, I, G, E, Y phi, no me acuerdo. que era el número de oro, como dijo el compañero. Está bien. O sea que eso así, en las clases tiene que ser así. Cada uno colabora con un poquito de las cosas. Por eso es importante que participen en clase. A mí me gusta que el estudiante participe, porque de esa manera o lo corrijo si está equivocado, o le agrego algo más si está incompleto, y si está perfecto, obviamente que la tiene bien clara a la situación. Entonces, Massa dijo que había 3 números importantes en la matemática y los 3 eran irracionales. El número pi, el número e, que era la base del logaritmo natural, descubierto por Bernoulli, pero escrito por Euler, y el número de oro, que era el número que usaban los griegos para sus esculturas, para sus construcciones, que también aparece en la naturaleza. Y también aparece justamente en la sucesión de Fibonacci. Si el estudiante divide 13 dividido 8, 21 dividido 13, o 34 dividido 21, o 55 dividido 34, cada vez el número se va acercando más al número 1,618, que es el número de oro. En realidad, yo no me acuerdo de memoria el número de oro, porque el número de oro, que lo llamo phi, de phi días, es 1 más la raíz cuadrada de 5 dividido 2. Como sé perfectamente cuál es la fórmula, yo directamente me acuerdo la fórmula, o sea, me acuerdo el número escrito en forma de raíz, que escrito en forma, como me acuerdo de pi y del número e, que son los que más uso. Entonces este es 1,618 y no me acuerdo que sí. ¿Está? Bien. Entonces, seguramente el estudiante ya tomó la calculadora y está haciendo la prueba y hace 13 dividido 8 o hace 21 dividido 13 y cada vez se va acercando más. Obviamente que para estar bien cerca del número de oro tenemos que tener por lo menos, qué sé yo, una cantidad de 100, 200 términos de la sucesión de Fibonacci. Pero esa es una de las tantas propiedades que cumple la sucesión de Fibonacci entre tantas otras. Si a alguno le interesa, que busque por ahí. Lo único que yo quería enseñarles a ustedes, que estas son sucesiones de recurrencia, el estudiante puede inventar la que quiera, porque mientras invente esta fórmula que él tiene acá, ya está. Inclusive no necesariamente tiene que empezar con 1, puede empezar con -4, que dice la sucesión que él quiere. Pero, ¿por qué se llama recurrencia? Porque el loco recurre a los resultados anteriores para encontrar el siguiente. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y ahora acá, a continuación, vamos a dar, que algo muy importante también, sucesiones dadas
por tramos. Que estas son las más difíciles de identificar cuando me dan a mí sucesiones donde me dan los términos y yo tengo que generar la fórmula. Entonces, hay que desconfiar cuando nosotros vemos que no guardan una relación, pero sí los que están intercalados. Entonces, cuando están intercalados y ahí sí guardan una relación, enseguida me puedo dar cuenta que se trata de una sucesión dada por tramos. Generalmente no es que siempre es así, saben perfectamente que a los números naturales los podemos dividir en dos partes, los que son pares y los que son impares. Entonces el estudiante puede tener una sucesión de las siguientes características. Es decir, que él tiene una sola sucesión A sub n, pero tiene dos fórmulas. Por ejemplo, una que sería 1 sobre n, si n es impar. Impar. Y es n cuadrado si n es par. Entonces, si al estudiante le piden que escriba los términos de esta sucesión, ¿cómo quedarían los términos de sucesión? Quedaría, el primer término es un medio, pero el segundo término es 4. El tercer término es un tercio, pero el cuarto término es 16. El quinto término es un quinto, pero el sexto término es 36. ¿Se dan cuenta el estudiante cómo Massa fue sacando los valores? Sí, profe. Bueno, entonces, Profe, cuando el estudiante observa que los números no guardan una relación continua, entonces tiene que empezar a ver intercalado. Es decir, mira el primero, mira el tercero, mira el quinto y así sucesivamente para poder obtener la fórmula. Cuando los números continuos no guardan una relación, tiene que empezar enseguida a pensar que se trata de una sucesión dada por tramos. Entonces tiene que intercalar. Mira los impares, mira los pares, a ver si tienen alguna cuestión en común. Entonces ahí el otro estudiante puede encontrar la fórmula que le están pidiendo. ¿Quedó claro? Le voy a sacar foto. Profe, ¿el primero no sería 1 sobre 1? Tiene razón. Gracias. Es 1. Muy bien. Profe, ¿cómo hace para que el número vaya aumentando si es 1 al cuadrado es 1? No, para un cachito. Fíjate lo que dice acá. Vos esta fórmula tenés que usar cuando n es par. O sea que reemplazo un número, por ejemplo, 2, 6, 8, 16, así, y uso solo esa fórmula. No. Vamos a empezar, si vos haces una tabla de valores, tenés que empezar por el 1. El 1, ¿qué fórmula va a usar? Esta. Con el 2 va a usar esta. Con el 3 va a usar esta. Con el 4 esta. Con el 5 esta. Con el 6 esta. ¿Me entendés o no? Sí. Va intercalando las fórmulas. ¿Está loco? Sí, muchas gracias, profe. No hay problema. Pregunten lo que ustedes crean conveniente. Y en ese caso tenemos que poner ambas fórmulas como respuesta. Exacto, muy bueno. Sí, tenés que poner, o sea, a vos te están pidiendo que vos hagas esto, a vos te dan estos numeritos y este sería el proceso inverso. O sea, vos tenés dos procesos. Uno que te dan la fórmula y que escriba los números, que es muy fácil eso, y la otra que es muy difícil es que te den los números y vos tenés que encontrar la fórmula. Y eso sí es complicado. Por eso le digo que esos ejercicios para mí son atractivos porque a veces estoy toda una mañana perdiendo para encontrar la fórmula y es complicado.
Hay otros ejercicios también que se usan mucho para los coeficientes de inteligencia, que te ponen cuadraditos o flechitas para qué lugar van, y vos tenés que dibujar después el que sigue. Fíjense, van a ver, si a ustedes les interesa todo eso, pongan ahí test de inteligencia y van a aparecer un montón de test, y algunos de esos test están esos, de qué número sigue, qué dibujo sigue, qué gráfico sigue, y de esa manera ellos evalúan, los que saben, obviamente, Massa no sabe nada de eso, evalúan cuál es tu coeficiente de inteligencia en función de cómo te desempeñás de esa manera. Bien, pasado entonces esto que es el inicio, es decir, que nosotros con estos ejemplos lo que hicimos fue mostrarles a ustedes cuántas formas de sucesiones podemos encontrar. Es decir, que tenemos las sucesiones comunes, es decir, que me dan la fórmula y yo obtengo los elementos. Después tengo las sucesiones por recurrencia, que la más famosa es la de Fibonacci, que se llama así porque para obtener un elemento uso los anteriores. Y después hemos visto cómo se hace las sucesiones por tramos. Podemos hacer más tramos. A mí se me ocurre, porque es lo normal, no le pedimos las otras cosas. ¿Por qué? Porque los números naturales los podemos encasillar en pares e impares, pero también lo podemos dividir en tres, de acuerdo al módulo 3 que se llama los que tienen resto 0, 1 y 2. Cuando un loco divide un número por 3, puede obtener 3 restos. Puede obtener resto 0, puede obtener resto 1 o puede obtener resto 2. Entonces se llaman módulo 3. Fíjense, esto es muy de álgebra, inclusive deberían darlo esto en álgebra discreta, o matemática discreta, no sé cómo se llama. Bueno, yo voy a dividir a los naturales en 3 conjuntos. Lo que tienen resto 0, lo que tienen resto 1 y lo que tienen resto 2. Entonces, por ejemplo, lo que tienen resto 0 son todos los que son múltiplos de 3. Es decir, que yo tengo el 3, el 6, el 9, el 12, el 15. ¿Quiénes son los que tienen resto 1? El 4, le sumo 3, el 7, el 10, todo eso tiene resto 1. Y lo que tiene resto 2 es el 5, es el 8, es el 11, es el 14, es el 17. ¿Se dan cuenta? Y ahí están todos los números. Entonces ustedes, si le pidieran dar el módulo 3, le van a tener que dar 3 fórmulas. Una es cuando arranquen con esto, 2 cuando arranquen con esto, y la tercera fórmula cuando arranquen con esto. ¿Me entienden o no? Y así podemos tener módulo 4. Eso damos en algoritmo. Exacto, bien. Bien, en algún lugar lo tienen que dar, pero esto es importantísimo. Eso se llama módulo 3. De esa manera dividimos los naturales en conjuntos que tengan resto 0 para la división, resto 1 o resto 2. Y ahí formamos, todos los números naturales van a caer seguro en ese lugar. Bien. ¿División a qué, profe? Y fíjate, cuando vos dividís 4 dividido 3, ¿está de cuánto? Está de 1. ¿Y el resto quién es? 1. Ok. Entonces, sí, el 4 en el módulo 3, vos lo tenés que poner en el 1, o sea, donde está el resto 1, ¿me explico? Y a partir del 4, vos encontrás todos los otros, le sumás 3, por eso se llama módulo 3. Vos tenés el 4, el 7, el 10, el 13, el 16. Porque si vos haces 16 dividido 3, esto está ¿de cuánto? De 5. 5 por 3, 15, y ahí tenés el resto 1. ¿Te das cuenta o no? Sí, profe. Por eso Massa te hizo el conjunto de naturales y te lo dividió, hizo el símbolo acá de la paz, así, y te lo dividió en 3. Porque vos en un lugar vas a tener los que están con resto 0, los que están con resto 1 y los que están con resto 2. El 5, por ejemplo, es resto 2.
porque vos estás de 1 y acá el resto te queda 2. ¿Me entendés o no? ¿Loco? Y, profe, siempre se divide por la cantidad de módulos que hay, ¿no? Siempre, si vos querés calcular los que son módulo 3, tenés que dividir por 3. Si vos querés calcular los módulos 4, tenés que calcular por 4. En ese caso tenés que dividir el conjunto de naturales en 4 partes. Porque vos vas a tener 4, si vos dividís por 4, vas a tener 4 restos distintos. Resto 0, resto 1, resto 2 y resto 3. ¿Está? ¿Entienden o no? Este álgebra a mí me da asco, ¿me entendés? No me gusta, pero algo sé, ¿me entendés o no? O sea, porque obviamente que estudié, pero no me gusta esa parte, ¿me entendés? O sea, ¿Qué le da asco? ¿eh? ¿Por qué le da asco, profe? Y el álgebra a mí no me gusta. A mí me gusta la geometría, me gusta la trigonometría, me gusta la geometría analítica, me gusta el cálculo. Y el álgebra puro, eso que ustedes dan en matemática discreta, no me gusta. Por ejemplo, lógica proposicional, todas esas cosas a mí no las sé, y aparte te puedo explicar y te puedo decir, pero hay cosas, viste, que no me entusiasman como la otra cosa. O sea, vos me das un ejercicio de geometría y puedo estar toda una mañana o un día, hasta que no lo resuelvo no me levanto. En el cambio el otro, a los 2 minutos o a los 10 minutos hice un bollo y lo tiré porque no me va, no me cabe. ¿Está? O sea, no es que hablo mal de los profesores ni nada por el estilo, son distintos tipos de lo que te gusta a vos, ¿me entendés? Es lo mismo que la música, qué sé yo, vos podés, qué sé yo, no sé, obviamente que ustedes tienen el oído ya repodrido, porque si escuchan reggaetones porque están hechos mierda, entonces vos decís, bueno, yo reggaetón te puedo escuchar, no sé, 30 segundos, ni eso, lo que dura ponerle la radio y justo cambio a la otra radio, ¿me entendés? Así estén hablando en inglés o en alemán, que no entiendo nada. Pero, entonces, es lo mismo que la música, exactamente lo mismo. En cambio, es que yo voy a poner rock nacional y puedo estar 8 años seguidos escuchando rock nacional. Bueno, seguimos. Ahora vamos a cosas importantes, que es lo que nosotros denominamos cotas de una sucesión. ¿Por qué? Obviamente, como la sucesión es una función, puede estar perfectamente acotada. Pero antes de llegar a eso, te voy a enseñar a la clase cómo se grafica una función. Entonces vamos a poner acá como título representación gráfica. Representación gráfica. Entonces, nosotros podemos representar a una sucesión como lo hacíamos siempre como una función en un sistema de ejes cartesianos. Pero como el dominio siempre es el mismo, los tipos decidieron evitar el eje Y y dibujar solamente el eje X. Pero en este caso, vamos a ver cómo sería la sucesión dibujada. Vamos a suponer que el estudiante tiene una sucesión A sub n que está dada por esta fórmula, 1 sobre n. Uso esa porque es la más sencilla para que ustedes me puedan entender. Acá nosotros vamos a tener siempre el conjunto de números naturales, es decir, que el estudiante puede hacer una subdivisión de 1 centímetro y entonces él tiene los números naturales del 1 al 5. Bueno, y acá, como yo voy a dibujar una sucesión que es muy chiquita, voy a usar una escala más grande y voy a tener el 1 por acá. Entonces, ¿cómo se dibuja una sucesión? Se representa únicamente con puntos, porque obviamente que el dominio son los conjuntos de números naturales y los naturales ustedes saben perfectamente que no es continuo. ¿Quién es el único conjunto continuo? Los reales. Los reales, muy bien Ezequiel, excelente la respuesta. Perfecto. Ahora, por ejemplo, en el 2, yo tendría que ser 1 dividido 2 es un medio, entonces la mitad de 1 andaría por acá, entonces el loco pone un puntito en este lugar, ahí tiene un punto. Después tendríamos un tercio, tendríamos que dividir en 3 partes esto, entonces el loco tendría el tercio por acá, entonces tendríamos el 1/3 lo tenemos por acá, acá vamos a tener el 1/4 por acá vamos a tener el 1/5 y obviamente los puntos, como siempre, van a guardar una relación, ahí tiene la relación, pero no lo podemos unir, por más que se tiente
el estudiante en unir, el tipo que une los puntos en una sucesión, yo le corto los dedos con una lata de picadillo, cosa que no se la puedan coser mal a mano, para que no se olvide que una sucesión no se pueden unir los puntos porque el dominio es el conjunto de números naturales. ¿Estamos entendidos ahí? Bueno, les decía que esto se simplificó, este dibujo, así dibujábamos las funciones. ¿Se simplificó cómo? Como siempre el dominio son los números naturales, no tiene sentido dibujar el eje X. Entonces dibujaban directamente un eje horizontal con el origen, obviamente, en el 0, y ahí podían escribir, ¿qué cosa? Directamente el rango, es decir, directamente la solución del problema. Entonces, ¿qué iba a hacer el que hace el operador? En el 1, que estaría por acá, va a encontrar el primer elemento. Entonces, este tipo de representación es más fácil para identificar si una sucesión es o no convergente. Porque fíjense, yo el 1/2 tengo por acá, el 1/3 lo tengo por acá, el 1/4 lo tengo ahí, al 1/5 lo tengo por acá, ya viene el 1/6. Entonces ustedes pueden observar tranquilamente que los números se van acercando. Pero te da el sol acá. ¿A quién? El sol está en Perú. Al 0. A 0. Tienden a 0. ¿Cómo? Tienden a Hoy 0. tengo que rendir sistema. Tienden a 0. Muy bien. Encima se me borraron todas las Entonces, clases, así que no puedo creo que repasar es ni nada. 1/5. Entonces, fíjense ustedes, eso se puede apreciar más en una recta sola que en esto que estaba acá. Si bien yo puedo apreciar también que los números cada vez se van acercando al eje X, pero esto es mucho más notable porque se ve la aglomeración de los puntos a medida que aumentamos el valor de n. Ahí tiene entonces las dos formas que el estudiante puede representar gráficamente una sucesión. En un sistema de ejes cartesianos, donde en el eje X van a ser siempre los naturales y el eje Y puede ser cualquier valor, porque obviamente el rango son los reales, no podemos hablar de imagen acá porque todo va a depender de la fórmula, y en el caso de que él no quiera dibujar el eje Y, puede dibujar un solo eje, pero en ese caso lo único que dibuja son las imágenes. Entonces, en ese gráfico puede apreciar un poco más la aglomeración de puntos si es que tiene o no convergencia nuestra sucesión, que es lo que nos interesa a nosotros. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? A las 9. ¿Cuál es recomendable en representar? Los dos son iguales, pero ¿cuál Claro. Oye. No, realmente no te piden Tengo clase dibujar. a la noche. Yo tengo clase a O la sea noche. que esto es más que tipo para cultura general, para que Bueno, ustedes si me cuando den la cambiaron, yo teoría, estaba inscrito a la ahí mañana, sí, pero bueno. cuando le pidan sucesiones, ustedes tienen que escribir así todo como Yo Massa estaba inscrito a la está mañana, indicando. Cuando pero ustedes le me piden terminaron sucesiones, cambiando a la tienen que noche por empezar falta de espacio, no sé qué. decir todo lo que saben de sucesiones. Y dentro de las cosas está la representación gráfica. Y ahí pueden explayarse y decir, bueno, hay dos formas, Era una y bueno, paja ustedes la tarde, pueden entonces por eso dibujar las dije dos nada, fue a la formas, noche. hacen un ejemplo, decir lo que quieran. Bien, pero en la práctica no le piden representar gráficamente. Así que por eso, olvídense. Pero nosotros, Ahí si vos siempre, me esencialidad, preguntás, bueno, te puedes cambiar también. ¿cuál es Pero lo ideal? Lo ideal es la de una sola línea, porque de esa manera vamos a estudiar el límite de una sucesión. Bueno, ahora vamos a pasar y vamos a poner como título sucesiones acotadas. Las clases a la noche, Sucesiones. primero que te da paja, porque, bueno, yo me tengo que cocinar a mí, entonces como que no como nada a la noche nomás. Acotadas. Pero si tuviese mi mamá que cocina, bueno, estaría bueno. ¿Vamos bien así o vamos muy rápido? Las clases son un toque más cortas, pero porque los profesores están repodridos Vamos bien, en profe. clase todo el día, entonces Bueno, son todos rápidos. Entonces, tal como nosotros, porque estos son Mis compañeros son toda una mierda, porque ya son cosas todos que hemos recursantes. visto cuando hablamos, por Todos son ejemplo, de los recursantes. intervalos, el estudiante ya tiene Son la todo un idea de asco. lo que es una cota. Entonces, cuando uno habla de sucesiones Y nada, acotadas, no te ayuda a va a nadie, tener obviamente. dos tipos. Tienes que ayudarte vos Las solo, sucesiones pero que están acotadas nada que ver. inferiormente y las sucesiones que están acotadas superiormente. Son torres. El problema es que puede haber sucesiones que tengan los dos tipos de cotas y en ese caso se llaman
sucesiones acotadas. Pero vamos a empezar primero por, vamos a poner A, sucesiones acotadas Física, álgebra, mujeres. inferiormente. No veo sistema. Eso quiere decir Güey, ¿quién que puta es tiene el de los cotas Peaky Blinders? inferiores. Entonces, yo le doy la definición, si el estudiante quiere copiar, y si no va a quedar obviamente grabado, pero no Mira importa. la clase de algoritmo Entonces, que tiene si el ustedes, estudiante la que está son tomando los nota, profes. lo voy a repetir varias veces para que pueda completar su definición y decir lo siguiente. Física tenés con el mismo que son. Se dice que una sucesión A sub n, Güey, ¿cómo va a tener álgebra? se dice que una sucesión A sub n está Algoritmo. acotada inferiormente. Se dice que una sucesión A sub n está ¿Qué? acotada inferiormente. ¿Qué te importa, güey? Sí, solo sí, Si hasta Blanco está acá ahora. existe Y Facundo Blanco. el número K que pertenece a Y los al mismo reales. tiempo está. Y Sí, bueno, solo sí, existe acá no dice Easy C. el valor Easy K B. Acá dice UTN que Easy. pertenece a los reales No de sé, manera está la mía tal también, porque pasa que que están K todos mezclados, tipo, sea como tienen menor turno noche o de igual raro. que todos los Y términos tipo, hay, de la o sea, sucesión, cursan cierta materia de a manera las horas de tal Easy C, que K después a la de sea Easy D y así. menor Entonces se va o mezclando. Ustedes en la de igual Easy A también. O que sea, son todos todos los eso. términos Y son todos de re la fan, sucesión. Entonces, lo pero que como yo te voy digo, a no hacer, es una sí, en la pizarra, es escribir por la la alta, ¿no? forma simbólica. Entonces, yo digo La alta sociedad, que la sucesión A son sub re n Virgo. es acotada inferiormente ¿Cuál? sí, solo sí dice la definición. Existe Muñequito. un K que pertenece Sí, a igual los no reales tienen nada de eso. de manera tal. Ah, capaz lo ¿Qué tienen tiene que en el otro, pasar? sí. Que todos los términos de la sucesión A sub n tienen que ser Ay, si mayores no es o muy difícil, iguales te lo hago acá, que ese sí. valor K. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una sucesión que está acotada inferiormente. Entonces, el estudiante tiene una sucesión A sub n que está dado por ejemplo, n más 1 todo al cuadrado. Sí. Entonces, el estudiante escribe los términos de la sucesión y sería el 4, el que le sigue es 9, el que le sigue es Sí, ahí sí. Imagínate si se te desmuteaba. 16, Sí, porque el profe el que quería. le sigue es 25, el que le sigue es 36, el que le sigue es 49, no, 36, sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 49. Y punto suspensivo. Entonces, ¿cuál es el valor menor que tiene esta sucesión? Y no sé nada. 1. Porque no entró a las clases de sistema. El así 4. Que sabe tus videos. El 4. Entonces, cualquier valor igual no tenés, que el tenés una estudiante clase, ¿no? elija Sistema. menor o igual que 4 es una cota inferior. Es decir, que esa sucesión que Massa escribió ahí como ejemplo está acotada inferiormente. ¿Cuál sería la cota superior? ¿Es infinito? Exacto, pero si es infinito no tiene cota superior. Claro. ¿Está? Entonces el estudiante dice, si tiene que clasificar esta sucesión, porque ese es el práctico que tienen que hacer, ustedes tienen que decir que esa sucesión que Massa escribió ahí está acotada inferiormente y no superior. Ahora, si le piden que indique las cotas, el estudiante tiene que decir que las cotas serían desde menos infinito hasta el 4. Esas serían las cotas inferiores. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos al caso B, y en el caso B,
el estudiante va a tener lo que nosotros denominamos sucesiones acotadas superiormente. Muy bien. Entonces, en las sucesiones acotadas superiormente, Massa le va a definir en forma coloquial y después lo escribimos en forma simbólica. Entonces, para aquellos que toman nota, decimos lo siguiente. Se dice que una sucesión A sub n, se dice que una sucesión A sub n está acotada superiormente. Se dice que la sucesión A sub n está acotada superiormente si y solo si, si y solo si existe el valor K que pertenece a los reales, si y solo si existe el valor K que pertenece a los reales, de manera tal que todos los términos de la sucesión son menores o iguales que K. De manera tal que todos los términos de la sucesión sean menores o iguales que K. Bien, entonces vamos a escribir eso de forma simbólica. Cuando dan sus exámenes de teoría tienen que poner las dos cosas, la definición en forma coloquial y a su vez la forma simbólica. Es acotada superiormente si K que pertenece a los reales, de manera tal que los términos de la sucesión que es de K. Entonces, ¿qué podría dar una sucesión que está acotada? Podríamos hablar de esta sucesión. A sub n es igual a 2n. Entonces, se comienza a darle valores y si le da el valor 1, le queda 1. Le doy 2, queda 0. Le doy el valor 3, queda menos 1. Le doy el valor 4, queda menos 2. Acá tenemos... Profe, una pregunta. ¿Qué era superiormente? Solo sí, el símbolo. No, el lado izquierdo. El lado izquierdo. Es cuando saque fotos de más claro. Bueno, ahí escribí unos términos de esa sucesión. Para saber si la sucesión está acotada superiormente, yo tengo ahí. ¿Cuál es? El 1. Bien. Entonces, los valores mayores o iguales que 1 son cosas superiores. Porque todos los términos de la sucesión van menores o iguales que ese K ligero. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuáles son las cotas de esa sucesión? ¿Van a responder ustedes? De 1 a infinito. De 1 a infinito. Muy bien. ¿Y cuál sería el menor valor que yo voy a tener acá? Menos 4. No. El que yo escribí, loco. Las cotas, si el mayor valor es infinito, no va a tener cotas superiores. Y si el menor valor es menos infinito, no va a tener cotas inferiores. ¿Entienden cómo yo saco las cotas? Recapitulando, esta sucesión que Massa escribió acá al final es una cota, perdón, una sucesión acotada superiormente. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a la foto. Siempre traten de mirar si a la foto para que sirva, si no. Bueno. Entonces, y ahora sí, vamos a lo que es más importante, y no siempre sucede así, son las sucesiones acotadas, que es justamente el título inicial de esto. Entonces, sería el caso C. Entonces, ¿cuándo le parece que una sucesión estaría simplemente acotada? Cuando tienen las dos cotas, o sea que está acotada inferior
y superiormente. Entonces, el estudiante dice, acá vamos a poner el caso C, y ponemos como título sucesiones dadas. Profe, eso de que si tiene cota superior no va a tener cota inferior, ¿se va a cumplir siempre? No, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, escriban aquellos que toman nota si quieren, y pueden escribir lo siguiente. Se dice que una sucesión A sub n está acotada. Se dice que una sucesión A sub n está acotada si, solo si, posee cotas superiores y cotas inferiores. Si, solo si, posee cotas inferiores y cotas superiores. Es decir que yo puedo escribir así en forma simbólica. La sucesión A sub n está acotada si, solo si, existen los escalares K1 y K2 que pertenecen a los reales, tal que todos los términos de la sucesión A sub n sean mayores o iguales que K1 y menores o iguales que K2. Está comprendida entre dos valores. Repito, se dice que una sucesión A sub n está acotada si, solo si, tiene las dos cotas, las inferiores y las superiores. Un ejemplo clásico de una sucesión acotada, ya la estuvimos viendo, vamos a poner acá ejemplo. Wow. Y esto sería así. No se escucha. Una sucesión A sub n que tenga estas características. Sobre n. Si hay algunos términos de esa sucesión, arrancaría con el 2, seguiría con el 1, acá tendríamos el 1 cuarto. Que ¿cómo haces para que no sea otra aplicación que no sea el Zoom? Un cuarto no. Un ¿Y medio. Discord ahora, por ejemplo? Un medio. Bueno. A ver, queda 1, le doy 3, queda 2 tercios acá. Queda 2 tercios. Acá queda un medio. Acá me quedaría 2 quintos. Acá 2 sextos, que sería 1 tercio. Y así. Bueno, si sigo, ¿dónde terminar esto? En 0. Entonces, ¿qué es el valor de 0. 0. ¿Y el más grande? 2. 2. Quiere decir que esta sucesión está acotada entre cuánto y cuánto. Entre 0 y 2. Entonces, si ustedes tienen que indicar las cotas, las inferiores van de menos infinito hasta 0, y las de 2 hasta infinito. Me imagino que todas esas cosas están tomando nota, ¿no? Porque para redondear el ejemplo. Entonces, como posee las dos cotas, las inferiores y las superiores, se dice que está acotado. Ahora, si ustedes tienen que escribir esa sucesión, directamente van a poner que los valores de A sub n están comprendidos entre 0 y 2. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, y eso tendríamos que indicar. ¿Sí? ¿Por qué llega hasta 2? O sea, ¿por qué empieza en 2? Sería. Loco, si me preguntás eso porque no entendiste nada desde el principio. ¿Qué dijo Massa? Que para obtener los elementos de una sucesión, yo tengo que arrancar siempre con el 1. 2 dividido 1, 2. Ah, ok. Sí, sí. ¿Estamos locos? Sí, profe. Bien. ¿Se fueron? ¿O siguen siendo la más inteligente? Después vamos a ver los resultados en los parciales. No me vengan acá con que no, porque era muy difícil. Y que si no participan en clase, la saben todas. Pero los resultados no es así. Así que participen. Las chicas también. Sí. El número más bajo es el 0 porque cuanto más alto sea el número que lo divide, va tendiendo a 0, ¿verdad? Exactamente, Ezequiel. O sea, yo supongo que es el 0, así porque realmente okay. 2 sobre infinito es 0.
pero los números se van haciendo cada vez más chiquitos y tienden a 0. O sea que mi sucesión termina en el 0. Es más o menos parecida al gráfico ese que hicimos, en los cuales los puntitos se iban, seguimos. Profe, ¿ustedes no van a pedir graficar una línea? ¿Cómo? ¿Usted dice que nos pueden pedir graficar también en una recta? No, el único gráfico que te van a pedir es cuando te piden el concepto de límite nada más. Pero no te piden en el práctico que vos dibujes una sucesión. Profe, se dice que está acotado cuando tiene las dos cotas. ¿Y si solamente tiene uno, cómo se dice? ¿Está semi-acotado o cómo? Superior e inferiormente. Claro. Que no está Y acotado, para eso pero está... Para eso puse el título. ¿Quién habla, loco? ¿Quién habló? ¿Quién preguntó eso? Yo, profe, ¿Estefano? Sí. Estefano se dice. Bueno, para eso puse el título. Cuando vos tenés una sucesión que está acotada superiormente, le llamás acotada superiormente. ¿Entendés o no? No es que simplemente acotada, porque yo al decirte una sucesión simplemente que acotada y vos no sabés, lo único que sabés es que una de las dos cotas no tiene, pero tampoco sabés cuál tiene. Entonces tenés que indicar con el título que Massa te puso, sucesiones acotadas superiormente o sucesiones acotadas inferiormente. Ahora, si vos me decís, esta sucesión está acotada, listo, se terminó. Quiere decir que tiene las dos cotas, ¿me entendés o no? Era como el caso de las funciones seno y coseno. ¿Por qué se decían que la función seno y coseno estaban acotadas? Porque su imagen era entre -1 y 1. Nunca vos ibas a obtener un valor mayor que 1 ni un valor menor que -1. ¿Estamos? Estamos, profe. ¿Otra pregunta? Loco, ¿estamos ahí? Yo de mi parte no tengo nada para preguntar. Ok. Bien, Gonzalo. Perfecto, entonces seguimos la clase. Vamos ahora a algo también interesante, a lo que nosotros llamamos sucesiones monótonas. Bien, entonces vamos a poner como título sucesiones monótonas. Y acá también podemos tener 3 casos distintos. Las monótonas crecientes, las monótonas decrecientes o
las no monótonas. Entonces, vamos a empezar con las primeras. Tenemos entonces, ponemos A, sucesiones monótonas crecientes. Entonces, le voy a dictar, disculpe estudiante, voy a hacer una pausa acá. Disculpen, era mi padre, tiene 86 años, por eso debía atender. Pero normalmente, si era otra persona, seguramente no atendía. Le pido disculpas. Bueno, seguimos la grabación. Estábamos hablando de las sucesiones monótonas. Entonces, tenemos las monótonas crecientes, las monótonas decrecientes y las no monótonas. Entonces, lo que teníamos que hacer ahí es definir las monótonas crecientes. Sí, Santiago, pero yo soy muy respetuoso de eso y el teléfono no, yo estoy trabajando, entonces no, me tienen que molestar, pero en este caso mis padres son muy mayores y bueno, por ahí esas cosas sí, y las explico, porque el estudiante tiene que entender, porque cualquiera puede decir, mirá, atiende un teléfono mientras yo estoy como un boludo acá escuchándolo, y tiene razón. Entonces, para mí lo más importante siempre son los estudiantes. Entonces, y después lo otro. Pero en este caso, le doy la explicación del caso por qué atendí. Pero sacado eso, no importa. O sea que por eso explico. No es que no pasa nada. Si yo me llamo a un amigo, qué sé yo, le digo, no, loco, después lo llamo, estoy laburando, lo corto y seguimos. Bien, entonces voy a dar la definición de monótona creciente. Se dice que una sucesión A sub n es monótona creciente. Se dice que una sucesión A sub n es monótona creciente si y solo si un término de la sucesión es menor que su siguiente. Un término de la sucesión es menor que su siguiente. Entonces, ¿cómo escribo eso en forma simbólica? Yo digo que la sucesión A sub n es monótona creciente si y solo si el A sub n tiene que ser menor que el A sub n más 1 para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, que se tiene que verificar siempre que eso suceda. Es decir, que un término va a ser siempre menor que el siguiente. Entonces, ¿qué ejemplo yo puedo dar de una sucesión que sea monótona creciente? Puedo usar cualquiera. Vamos a suponer que yo tengo el A sub n y tengo, esto es igual a 2n más 1. Esos son los números impares. Entonces el loco tiene, el primer número es el 3, el otro número es el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y así sucesivamente. Y ahí tienen ustedes que esa sucesión, todos los términos que ustedes quieran, tomen cualquiera, siempre va a ser menor que el siguiente. Entonces, si eso sucede, se dice que esa sucesión es monótona creciente. Ahora, vamos a definir qué es una sucesión monótona decreciente. Entonces ponemos como título
sucesiones monótonas decreciente. Obviamente que si el estudiante entiende esto, tranquilamente con sus palabras puede definir. Y es todo lo contrario a lo que sucedió en creciente. Entonces, les repito al estudiante, se dice que una sucesión A sub n es decreciente, se dice que una sucesión A sub n es decreciente, si y solo si un término de la sucesión es mayor que su siguiente. Si, solo si, un término de la sucesión es mayor que su siguiente. Entonces, voy a escribir en forma simbólica, acabamos de escribir en forma coloquial, y sería, es una creciente, si, solo si, el A sub n es mayor que el siguiente, o sea que es A sub 1, y acá aclaramos que se tiene que cumplir para todos, pertenece a los naturales. Eso quiere decir que se tiene que cumplir para todos los términos. No puede cumplirse en una parte y en la otra no. Ahora vamos a ver qué sucede cuando pasa una cosa como esa. Entonces, en ese caso, si vamos a dar un ejemplo de esto, ponemos acá ejemplo. Los ejemplos ayudan siempre a entender que escribimos por simbólica y poner una sucesión. Sería, por ejemplo, igual a cuadrado. Entonces yo tengo el primer término es 3, el segundo término es 0, el término 12. Entonces se lo sucede. 3 es mayor que 0, el 0 es mayor que 5, el menos 2, los términos van decreciendo. Esta sucesión se va decreciendo. ¿Claro? Sí. Buenísimo. Entonces, la foto. Y vamos entonces, ahora, la llamamos no monótona, que sería el tercer caso que nos puede ocurrir. No significa que sean las sucesiones, una sucesión convergente, o significa que sea no monótona, el estudiante que creciere va a tener coches inferiores y superiores sucesivamente. Y que monótonas no tenemos sucesiones no monótonas. Entonces, ¿cómo podemos decir que una sucesión A sub n es, y solo no es monótona creciente ni monótona decreciente? Entonces, repito, se dice que una sucesión es cuando la sucesión no es ni monótona. Entonces, ustedes te van a dar un ejemplo para esto. Entonces, acá pone A sub n, lo mismo que digo que es no monótona. No es creciente. Complica una fórmula para eso. Luego dice, yo tengo una sucesión que está por menos 1 a la n, y acá ponemos n más 1 sobre n. Esto es igual. Bueno, el término de sucesión es 2. El término de la sucesión es medios. El tercer término de la sucesión es menos 4 tercios. El cuarto término de la sucesión es 5 cuartos. El quinto término de la sucesión es menos 5. Sucesivamente el estudiante con eso ya puede obtener los términos. Acá el menos 2 es menor, pero es menos que menos 4 tercios. Ahí decrece, crece, y evidentemente no es monótona. Entonces, por lo tanto, esa sucesión de ese ejemplo que dimos es monótona. Por ejemplo, la sucesión Fibonacci, ¿por qué no es monótona? Porque 1 y 1 son iguales. Eso empezamos mal. Pero algunos también de que en vez de escribir menor que nosotros, tendríamos que escribir menor igual, mayor igual, y en ese caso sigue siendo creciente. O sea que la sucesión de Fibonacci a partir del tercero sí es creciente. Pero entre los... Explica por n más 1 sobre n, ¿verdad? ¿Sí? Cuando no hay ninguna indicación, cuando no hay ninguna indicación de operación, vos tenés que entender que es un producto. ¿Está? Pero lo ideal, está bueno la observación, lo ideal hubiese sido que yo te escriba así, bueno, y hubiese entendido. ¿Está? Bueno, si le asigna el valor 1, queda menos 2 en principio. Sí, loco. ¿Quién? Corrígeme si me equivoco. Entonces Fibonacci sería
creciente por tramo? O sea, No. Por eso te digo, hay algunos autores que abarcan, autores que también en funciones, que no lo dimos nosotros, porque lo vamos a ver más antes, hay funciones crecientes y hay que son estrictamente. Cuando vos le das la posibilidad de iguales, se dice que es directamente descreciente. Y cuando son mayores, o sea, va creciendo siempre, sigue creciente. ¿Está? Pero nosotros no nos hablamos de monótona creciente. Entonces, en ese caso, si le ponemos el igual al menor o al mayor, ahí vos tendrías que la Fibonacci sería creciente. ¿Me entendés? Sí. Bueno. ¿Otra pregunta de algún estudiante? Bueno, me mermó mucho la asistencia con respecto a las primeras clases. Si bien es internúmero, tengo 88 estudiantes, pero tengo que tener mucho más de 100. Algo que antes no vistas, al principio ya saben qué grupo toca y se habrán ido a sus respectivos, a su revisión. Pero bueno, eso tengo que yo corroborar, no de estudiantes, son realmente clase, era saber el número estable que querían mis estudiantes. Pero vamos a recordar que justamente es lo que interesa de una asociación. Cuando uno estudia una asociación, lo que estudia es si la misma converge o no. Entonces, la única manera de saber si una asociación converge o no es usando límites. Y ahí es donde el estudiante va a tener que aprender a la fuerza, no a entender límites, pero saber más o menos intuitivamente lo que yo en la clase de la semana que viene. Entonces, porque ahí ya con la orilla de cortar límites. Las asociaciones convergentes. Y vamos a dar la acción de cuando digo que una sucesión es convergente. Entonces, más o menos la idea intuitiva tiene que tener el estudiante de cuando una sucesión es convergente. Como nosotros le damos valores a n de 1 a infinito, a nosotros nos interesa saber qué pasa cuando n cada vez creciendo. Entonces, si la sucesión cada vez se acerca a un infinito, nosotros vamos a decir que ese número de límite. Yo definir en factorial convergente de la siguiente manera. Se dice que una sucesión a su n es convergente. Repito, se dice que una sucesión a su n es convergente si y solo si los términos de la sucesión cuando n tiende a infinito se acercan o convergen a un valor finito, llamado límite de sucesión. Entonces, se dice que una sucesión es convergente si los términos de dicha sucesión n tiende a infinito se acercan a un valor finito llamado límite de la sucesión. Bien, y eso lo voy a plasmar en una forma simbólica que es que ustedes no están acostumbrados a ver y encontrar simbología no es pero traten de interesar llamados o las dos cosas. Y entonces, fíjense que después de 31 años ya me cansé de escribir para límite. Van a ver que en todos los textos aparece límite. También pueden escribir lim con imprenta. Eso escribe límite. A más de hoy, eso tiene que tener acciones que hay la I y la M incorporadas. O sea, ese es el límite que la encontrar en todos mis apuntes, escrito obviamente, en todos mis videos, y van a encontrar eso como la parte de como yo escribo el límite. O sea que eso es mi más, por ahí tengo hay un boliviano, un peruano que viene decir argentina, no lo haga de esa manera. Bien, al estudiante que me copia, no pasa, solamente van a saber que es porque el único que escribe la palabra lim, yo. Entonces, escribo forma simbólica. Yo digo que la sucesión a su n es convergente si y solo si el límite con el diente infinito de la sucesión a su n es igual a L. Repito, se dice que una sucesión es convergente si y solo si el límite con n tendiente a infinito de la sucesión es igual a L. O el límite de la sucesión a su n es 1. Y ahora abajo voy a escribir para que esto sea el límite con n tendiente a infinito de a su n es igual a L, si y solo si todo mayor que 0 existe un n que pertenece a los naturales, de manera tal que el valor absoluto de a su n menos n es el valor epsilon pequeño elegido por nosotros. ¿Está? Repito, de una sucesión infinito
Sí, solo sí. Para todo epsilon, ese valor epsilon y tiene que ser un genio. Existe un natural, obviamente que pertenece a los naturales, que cumpla esta condición, que los términos, que yo supongo que es, tienen que ser menor que epsilon. Vamos a la interpretación geométrica de esto, como la interpretación geométrica. Interpretación geométrica, vamos a dibujar un entorno donde esto está L, y acá yo tengo el L más epsilon, y en este sector estaría otra solución desde acá tengo 1, tengo menos 2, tengo menos 3, acá tengo n menos la p, cierto, menos acá adentro, y eso necesito que ustedes entiendan. El valor de justamente de este entorno, el entorno más epsilon menos epsilon, un número pequeño, justamente para obligar de ese valor de n cumple esa condición. Tiene que ser un número grande, por eso que tiene n infinito. Yo podría hacer un ejemplo para que ustedes vean esto que está acá. Vamos a suponer que el loco tiene esta sucesión. Voy a poner ejemplo. Y yo tengo el A sub n es igual. Miren, 2n a 1 sobre n. Esa es la sucesión. Si el estudiante calcula el límite de sucesión, que no debe hacerlo, entonces dice, bueno, más hijo, que yo tengo que calcular el límite, esa sucesión va a tener infinito. Entonces, infinito. Eso es lo que se conoce en determinación. Visión del estudiante. Le vamos a dar valores. Entonces, yo tomo eso. Si yo le doy valor 1, esto sería 3. Si yo le doy valor 2, sería 3. Si yo le doy el valor 3, esto valdría 7 tercios. Si yo le doy valor 4, esto valdría 4. Un valor que sería 11. Pero yo no logro nada de eso. Entonces, ¿qué agarro? Le abro un valor a n, le doy valor 100. Para 100, yo voy a tomar la calculadora y voy a calcular para 100. Para 100 es 1 dividido en 2,01. Entonces, luego 0. Y 1000. Si yo a n le doy 1 dividido, tiene 0,01. 0,01. Digo, mirá, el número 100 es 2. A2. O sea que el día esa sucesión que masa es una sucesión convergente. Aquí en 2, en 2, y fíjate, puede ser al estudiante, si eso no, miren, el valor mínimo que yo le doy es 2, que es todo. El mayor es decir que no solamente puedo tener como límite, además de ser convergente, es cada 2, y además es decreciente. Los términos cada vez son más chicos, 3, 2,5, esto no sé cuánto será, 2,66 seguramente, y así sucesivamente. Es decir que cada vez los valores van a ser cada vez más chicos hasta llegar al 2. ¿Entendió por intuición? No importa que no sepa resolver este límite. Ya vamos a ver cómo se resuelven los límites infinitos. Pero yo necesito saber que usted sepa cómo es la sucesión. Bien. Entonces, recapitulando, las sucesiones convergentes, lo importante que tiene que saber es que se dice convergente cuando el tiende un infinito. Y cuando uno habla del límite de una sucesión, siempre tiene que pensar que n tiende a infinito. Bueno, pero la teoría, o sea, los exámenes le van a pedir la definición, la forma simbólica que está aquí, la relación métrica. Eso es fundamental. El ejemplo es que usted va a ver cómo se hace un ejercicio. ¿Quedó claro? Profe. Bien. Sí. De la interpretación geométrica, no comprender. Va a llegar un momento, por eso dijimos, y es que yo hice acá. Fíjate, si yo tomo un valor cualquiera, vamos, lo voy a hacer con otro color. Este es mi límite, este es L. Y este es un valor cualquiera anterior, que no sé, este sería n vale 1000. El n1000, ¿me entienden? Y este es el límite que dice acá, el valor absoluto. Si vos tenés una letra que cumpla eso, ¿me entendés? Si a vos el n te pide 0,01, recién a partir del número 1000, vos ibas a empezar a ver los valores acá dentro de ese entorno. O sea que en el término 1001, 1002, 1003, ya todo ahí adentro. Cuando partir de no es ni este ejemplo, pero yo te doy, si yo hubiese 0,01, era para ¿entendés? Porque mirá, en el 100, mirá cuánto me dio. ¿Me dio o no? Sí. Porque ellos te van a dar este. Y si no te lo dan, pero lo que tenés que tener en cuenta es que es pequeño. Cuando es más pequeño, mejor es sesión. ¿Está?
Yo no, por ejemplo, es 1 y ahí el entorno va a ser 100, digamos. Sí, esperá, cachito, claro, sí, para que se foto porque voy a borrar. Voy a borrar una parte de arriba. Profe, sí, yo, antes de que borre, por no sé qué está puedo borrar. ¿El A sub n-1 es de la interpretación geométrica o es del ejemplo? ¿El AN-1? Sí. Es el anterior, está afuera, después de interpretación geométrica. ¿Quién habló? Sí. ¿Milagros? Sí. Bueno, Milagros, esto quiere decir que a partir de un n que vos tenés que calcular, recién ahí los de n van a entrar dentro de ese entorno. Los anteriores no. Y vos lo que tenés que hacer en el práctico es encontrar a partir de qué valor de n empiezan a entrar de ese entorno. Y eso es lo que yo iba a hacer acá. De última, no borro la forma geométrica y voy a hacer el cálculo de n para que el estudiante se quede un poco claro. Quedó ahí, que es importante que la tengan guardada y la escriban. Presten atención, loco. Mi sucesión era 2n más 1 sobre n. Entonces, lo que tiene que cumplir es que esa sucesión, 2n más 1 sobre n, menos el límite, que suponíamos que era 2, tenía que ser menor que el épsilon, y pongo 0,01, fíjate, hago uno cortito. Entonces, por eso se da inecuaciones. ¿Qué hago con esa inecuación? Y yo voy a decir que lo que está dentro de los palos, es decir, 2n más 1 sobre n menos 2, tiene que ser mayor que menos 0,01 y menor que 0,01. Entonces trabajo con lo que está acá adentro y digo, esto me quedó así. Busco, esto me quedó menos 0,01, busco como un denominador que es n, esto me queda 2n menos 1, menos 2n, fíjense como 0,01, las n se van a la mierda, y a mí me quedó menos 1 sobre n menor que 0,01. Entonces, fíjate, primero voy a multiplicar por menos 1. Entonces, al multiplicar cambia el sentido de desigualdad y te queda que 1 sobre n es mayor que menos 0,01. Y ahora voy a invertir, y al invertir me queda que n es menos 1 sobre menos 100. No funcionó. Que no es epsilon 0.001. Sí, el epsilon está bien. La solución menos el límite y es menor que 0,01. Pero voy a hacer la cuenta sin la resulta. O sea que directamente la voy a hacer dentro del resultado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá, saco como un denominador n, entonces te queda 2n más 1. Perdón, yo voy a menos 1. Perdón. Ahora ya le encontré el error, pero igual sigo trabajando acá. Acá me queda menos 2n. Todo eso en valor absoluto menor que 0,01. ¿Esto qué me quedó? El valor absoluto. Esto se cancela y me quedó 1 sobre n. Menor que 0,01. Si ustedes invierten acá, le queda n. Invierten en el sentido y acá es 1 sobre 0,1 es 100. Entonces ahí lograron ustedes encontrar que a partir de un n mayor que 100, ahí tienen ustedes que los valores empiezan a entrar acá. O sea que, Milagros, acá estaría A100. En el 101, 102, 103, vos lo tenés a todo acá adentro, acercándose, en este caso, al 2. ¿Entendés, Milagro? Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿La clase entendió? ¿El resto? Che, profe, Sí. los n deben ser menores de 100, ¿no? ¿A eso se refiere? No, mayores, loco. Ah, perdón, vi mal. Sí. Bien, perfecto. O sea que a partir de 100, 101, 102, 103, vos empezás a acercarte al límite según ese épsilon que vos propusiste. Bueno, ahora sí. O sea, sería incluyendo 100 también, ¿verdad? No, el 100 está afuera. Eso es lo que le explicaba Milagro. El n menos 1 sería el 100. N sería 100 y está restando 1, que sería 99. Y eso sí está fuera del entorno. No, loco. Mayor que 100. O sea que el 101 sería n. N. ¿Por qué
Loco, ¿Por qué n es A mayor que es menos? 100. Decime un valor que sea mayor que 100. 101. Bueno, entonces ese es el A sub n 101. Acá está el 100. Por algo dice mayor que 100 y no mayor o igual también. Exactamente, Francisco. Esa es. Siempre es mayor. O sea que si a mí me llegué a la conclusión de que n tiene que ser mayor que 100, tengo que elegir
101, 102, 103, cualquiera me va a dar la condición que yo quiero que la condición sea menor que 0,01. Porque si vos elegís 100 te va a dar igual. Y a mí el límite me dice que tiene que ser mayor, la definición del límite. Bien. Borro. ¿Qué va a suceder para que exista un límite infinito? Los términos de la sucesión van a venir de acá. Acá está la 1, acá está la 2, acá está la 3, punto suspensivo. Acá voy a tener el AN menos 1 y a partir de un cierto valor de n van a empezar a caer acá adentro. O sea, cada vez van a ser más grandes que ese épsilon. Entonces, esto que está acá, le hacemos la flecha, tiende a más infinito. Quiere decir entonces que esa sucesión es divergente. ¿Por qué? Porque los términos cada vez se hacen más grandes. Y el caso B es el caso que yo tuviera que el límite con n tendiendo a infinito de a sub n sea igual a menos infinito. Entonces, esto es cierto si y solo si para todo épsilon mayor que 0 existe un natural que pertenece a los naturales tal que a sub n es menor que menos épsilon. O sea que los a sub n se hacen cada vez más grandes, pero menores que un épsilon grande negativo. Entonces, la forma simbólica es la siguiente. Yo acá voy a tener mi
menos epsilon. Y esta sería la zona en la cual aparecerían los términos. Entonces, ¿yo dónde empiezan los términos? Acá. Acá viene la 1, acá viene la 2, acá viene la 3, acá antes del epsilon, del menos epsilon aparece el AN menos 1, pero acá adentro estaría el AN y el cómo hizo Euler para encontrar entonces necesito trabajar con esta sucesión que Massa está escribiendo acá. Esto, guárdenlo por ahí en sus cuadernos y la clase de la semana que viene me dicen, Massa, no hagas nada, empezá a demostrar el número E. Es decir que en la clase que viene le enseño cómo hizo Euler para encontrar el número E. Es apasionante, es muy lindo, así que no se pierdan ese episodio porque está mejor que lo de Star Wars. Che, profe. Sí, loco. ¿Epsilon es como un sigma, pero cursiva? No, el epsilon es una E de epsilon, es la E el griega. símbolo. Es una E, la letra griega E. Y se llama epsilon. Disculpe, profe, ¿está elevado la N arriba a la derecha? Sí, sí, está elevado a la N. Mirá, Maxi, para que ya empieces a preocuparte. Si N tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. 0 más 1 es 1. O sea, esto te queda 1 al infinito. Cualquier loco dirá que 1 al infinito es 1, porque multiplica al 1 infinitamente veces. O sea, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, en teoría tendría que ser 1. No. Demostró Euler que no era 1. O sea, fíjate vos los genios que eran esos tipos. Porque hoy a un tipo, obviamente sí, obviamente se le va a ocurrir, pero en aquella época, que sin calculadora, estamos hablando por del 1600, imposible, imposible. Pero, profe, usted es mejor que Euler. No, loco, vos estás re loco. Vos porque querías aprobar nomás la materia, pero no vas a aprobar. ¿Sí? Tenés que aprobar estudiando nomás. Bueno, chicos, gracias por escucharme como siempre. No se olviden de avisarme que me falta eso, porque yo necesito, soy el único que demuestra, pero a mí me gusta que ustedes sepan de dónde salen las cosas y cómo hicieron los tipos para demostrar eso. Eso sería el número E, que aparte lo van a usar más adelante para resolver límites con determinaciones del tipo 1 al infinito. Bueno, hay 8 que ya se aburrieron de la clase y se habían ido antes. Ahora sí, los puedo despedir. Disculpen que me pasé un poquito de la I. Tenían hambre. ¿Terminamos la clase, profe? Sí, loco. Profe, yo le pregunto, tengo una duda. ¿Usted está para jugar un fútbol 5? No, loco, no. Yo hasta que no me vacune no hago nada. Para que vos tengas una idea, yo soy árbitro de hockey. Me apasiona arbitrar. Y no voy a las canchas porque yo le tengo mucho miedo al virus. Pero te agradezco. Pero de cualquier manera, vamos a jugar. Ya me olvidé, tengo los pies redondos como elefante, pero igual algo vamos a hacer. Pero antes Usted es como Colina. Colina creo que es el pelado del que tiene alopecia. ¿Cómo? Como Jean-Pierre Colina o algo así se llamaba un árbitro, el que es pelado que salió en el sí, sí, no, sí. Un gran árbitro italiano era. La Colina era. Ese es un árbitro italiano, muy bueno. Pero un loquito era también. Profe, Pero bueno, sí.
preguntan que n elevado a qué número dice ahí. La n. 1 más 1 sobre n elevado a la n. Ya en la clase que viene lo vamos a hacer. Si algún estudiante quiere ir viendo más o menos algunos tutoriales, pues va a encontrar, porque es apasionante la demostración. Es espectacular. Uno ni cuenta se da cómo llega y lo bueno es que en vez de ser 1, es el número E, que bueno, te das cuenta es 2,71, 82, 81. Bien. ¿Otra pregunta? Profe, Sí, usted de verdad para mí es como ustedes, como Euler. Y sí, Franco, porque yo te expliqué el otro día, te dije que para ustedes yo parezco ser un monstruo, pero es porque la poca base que tienen. Entonces creen que yo soy un monstruo, ¿me entendés o no? Pero no. Yo empecé igual la facultad como ustedes, había muchas cosas que no sabía y fui aprendiendo y no aprendí todo. Muchas cosas sigo aprendiendo porque sigo estudiando y perfeccionándome para poder enseñarle mejor a ustedes. Esos ejemplos que yo invento es porque la cantidad de ejercicios que yo hice en mi vida. Yo me pedí que yo te invento un ejercicio y yo te invento en 2 segundos, te invento un ejercicio, pero porque hice un montonazo. Fíjate que la guía... ¿A nivel científico como Euler? No, para mí es uno de los matemáticos más grandes, hay muchos. Porque hay que tener en cuenta que hacían todo eso sin nada, sin calcular, sin nada, a papel nomás. No, y sin nada previo, es decir, ellos no tenían, o sea, yo tengo de dónde ir a buscar internet, libros, qué sé yo, ellos no tenían nada, o sea, que ellos tuvieron que crear todo, como Igual Newton. que los griegos. Newton, exacto, Newton, ya vamos a hablar de Newton, cuando demos derivada, Newton tuvo que crear toda una matemática que hasta ese momento no existía, porque él era físico y necesitaba, su teoría de física la única manera de proponerla era con la matemática. Y bueno, entonces ahí nace el cálculo infinitesimal, que fíjate vos, en la misma época, pero a muchos kilómetros de distancia, el alemán Leibniz también estaba estudiando lo mismo, es decir, que fíjate vos cómo se dan las cosas, y hay un dibujito animado, ustedes lo pueden ver, está en YouTube, la pelea entre Leibniz y Newton, peleándose quién descubrió primero el cálculo. Está bueno el dibujito. Profe, para mí en ese tiempo vinieron los alienígenas y le dijeron, vos tenés que hacer esto, esto y esto, porque si no, no se explica cómo. Hay mucha creencia de eso, como hacer, por ejemplo, las pirámides de Egipto, porque los egipcios eran unos grandes matemáticos, son perfectas las pirámides. Inclusive las piedras que fueron construidas no existían ahí en Egipto, la tenían que traer no sé qué cantidad, pero en esa época había muchos esclavos y todo ese tipo de cosas que había posibilidad de traerlas. No había máquina, pero había esclavos, ¿viste? O sea que, y si se morían los esclavos,